Vendedor de armas en el mundo de la magia 758-766. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 758. Bautizado con el nombre de un cazador que se sacrificó para salvar a miles de personas durante un terremoto de magnitud 9,4, que finalmente creó un tsunami masivo, el portaaviones Capitán Atómico es el tercer portaaviones más grande del mundo, con más de 432 metros de largo, un desplazamiento de 170.000 toneladas, pero aún podía moverse a una velocidad máxima de 58 nudos, 107 kilómetros por hora. Se necesitaron 14 largos años para construir este portaaviones de propulsión nuclear para el país de Ospana, pero fue arrendado a la Federación Alsaciana para que los otros 17 países miembros de la Federación pudieran utilizarlo para sus misiones. Sung Jun quedó completamente impresionado por el tamaño del portaaviones, miles de tripulantes, docenas de aviones en el exterior y las cosas en el interior, como un gimnasio, un banco, un área deportiva cubierta, tiendas de comestibles, una cafetería, instalaciones para comer, un excelente sistema de aire acondicionado y camarotes para dormir, y lo que más le impactó fue el bar. No es muy peligroso beber alcohol aquí. ¿Y si todos se emborrachan y estalla una guerra afuera? No pudo evitar preguntarse al verlo. Con el aumento de villanos, el mundo nunca estaba en paz. Por eso, Sung Jun estaba bastante preocupado por estas instalaciones. En cuanto a sus compañeros, no era la primera vez que abordaban este buque de guerra. Sin molestarse en admirar el entorno, el equipo de 11 se dirigió a sus respectivos camarotes para descansar hasta la hora del almuerzo. En cuanto entró en la habitación, cerró la puerta con llave y apagó el aire acondicionado, pues no quería dormirse. En cambio, se sentó en la cama en posición de loto y cerró los ojos, entrando en un estado de meditación. Pronto, su profunda aura azul formó una capa sobre su cuerpo mientras la enorme cantidad de energía natural del mar comenzó a precipitarse hacia él. Comparadas con el desierto y el aire, las aguas de los océanos y mares eran muy ricas en energía natural, dando vida a miles de millones de seres acuáticos. Además, Sung Jun ya estaba cerca de alcanzar el siguiente nivel de la condensación de maná que inventó. Por lo tanto, la absorción y el refinado espontáneo fueron mucho más rápidos y suaves. Aproximadamente después de 3 horas, llamaron a la puerta varias veces, lo que perturbó su concentración. Abrió la puerta y encontró a San Xiao afuera. ¿Qué pasa?, preguntó Sung Jun con el ceño fruncido. No le disgustaba que fuera San Xiao quien quería hablar con él, sino que estaba a punto de alcanzar su siguiente gran logro. La condensación de maná es una técnica que mejora constantemente la capacidad del cuerpo para retener las partículas de maná. Por ejemplo, si la capacidad del cuerpo es un cubo, entonces el agua es las partículas de maná. Con cada avance, el cubo se hace más grande y, luego, las células humanas interactuarán con las partículas de maná existentes unidas a ellas para crear más partículas de maná, aumentando así las reservas de un superhumano. Para casi todos los superhumanos, cualquiera sea su profesión, su capacidad alcanzará su punto máximo cuando su crecimiento también se detenga. En función de su potencial, desarrollan técnicas. Si bien tener partículas de maná más altas no significa que el usuario sea más fuerte que sus pares con reservas más bajas, se cree que el primer tipo de persona suele tener un mayor potencial en comparación con el segundo. Y Sung Jun logró romper esos grilletes con una técnica de otro mundo modificada. Con mucho trabajo logró mejorar sus reservas a 972.554 MP. Sung Jun aspira a superar los 100.000 antes de enfrentarse al señor Hombre Lobo. Normalmente, habría sido imposible en esa instalación subterránea, pero al sentir la riqueza de la energía natural del mar, Sung Jun confiaba en lograr el avance con facilidad. Pero ahora, esta chica está interrumpiendo su progreso. Entonces, ¿cómo podría no estar disgustado? Por otro lado, San Xiao no tiene ni idea de qué pasa con Sung Jun. Así que malinterpretó que este joven no quería verla. Desafortunadamente, es importante. Tenía que verlo en persona o, de lo contrario, sentía que se arrepentiría. Respirando hondo, le entregó una carta. Esto es serio. Le advirtió y salió corriendo. ¿Eh? ¿Una carta? Sung Jun volvió a mirar la carta. Por un momento, se sintió como una escena de los recuerdos de Sung Jun de la escuela secundaria, donde una chica le entregó una carta de amor antes de huir tímidamente. Cerrando la puerta con llave, abrió la carta con curiosidad. ¡Guau!
exclamó al leer el contenido. Era una advertencia simple pero contundente. Podrías ser abandonado o peor aún, sacrificado en el templo antes de que lleguemos al corazón de la mazmorra. No confíes en nadie más que en Kiro. El significado era bastante claro. Sung Jun también pudo adivinar la identidad de quien cavaría su tumba. Sin embargo, Sung Jun no tenía pensado depender de la misericordia de nadie desde el principio. Así que no le molestó en absoluto. Continuó con su entrenamiento durante un par de horas más antes de salir a almorzar. En lugar de ir a la cafetería a comer bien, simplemente fue al supermercado y compró fideos instantáneos. Obviamente, allí había hervidores. Así que logró llenar el estómago lo más rápido posible y regresó a su habitación antes de continuar con el entrenamiento. Llegó la noche y Sung Jun continuó comiendo lo mismo durante la cena, saltándose las comidas con sus compañeros de equipo. Jaden Won estaba feliz de que el novato no estuviera allí. Xin Lin sintió lástima por el novato y se preguntó si debería hablar con él para demostrarle que era amigable. San Xiao malinterpretó que su excompañera de piso ignoraba a todos por su carta. Se sintió orgullosa de su acto. Aunque Kiro opinaba que no era bueno que Sung Jun comiera fideos instantáneos durante todo el día, los demás asumieron que Sung Jun probablemente estaba nervioso debido a la misión. Ninguno de ellos sabía que el plan de Sung Jun era otro. Sin descansar en toda la noche, absorbió continuamente la energía natural y la refinó espontáneamente en partículas de maná dentro de sus meridianos. Eran alrededor de las 3:40 de la madrugada. Más de la mitad de la tripulación dormía, mientras que la otra mitad estaba de guardia nocturna. El portaaviones seguía navegando. Dentro del camarote de Sung Jun, el aura azulada que lo rodeaba era de un azul profundo. Se había ido intensificando cada vez más durante las últimas horas, y finalmente, el aura perdió su color azulado y se volvió verde. Sintiendo una oleada de energía en su cuerpo, Sung Jun sonrió y abrió los ojos. 22.000 partículas de maná han mejorado en tan solo un día. Eso sí que es un récord. Sin embargo, no es un gran cambio respecto a ayer. Como mucho, puedo usar movimientos potentes como realidad absoluta un par de veces. Si lo dejo de lado y me concentro en pequeñas ilusiones combinadas con hipnosis ligera, podría mantenerme firme. En fin, aún hay tiempo. ¿Para qué desperdiciarlo? Cerró los ojos una vez más y continuó practicando la técnica de condensación de maná para aumentar su límite de partículas de maná tanto como fuera posible. Ciudad de Nabzu, Asia. Hace 4 días, cuando la noticia de la ruptura de la mazmorra se hizo pública y llegó al Consejo Mundial de Cazadores, WHC, publicaron un anuncio en todas sus cuentas de redes sociales y también dieron una conferencia de prensa oficial sobre la contratación de cazadores de todo el mundo. Por supuesto, los cazadores asociados con las agencias gubernamentales se mantuvieron alejados porque se los considera activos de su respectiva nación. Solo aquellos que pertenecían a agencias privadas de Hunter y freelancers fueron contratados a un precio adecuado a su rango. Y hay otro requisito publicado por WHC. Solo los cazadores de rango B y superior pueden postularse para esta tarea, no solo por el riesgo, sino también por el número. Hay más de 60 millones de cazadores activos oficiales en este mundo, distribuidos en 84 países, de los cuales 55 millones de ellos están por debajo del rango C y 4,9 millones de ellos están por debajo del rango B. ¿Por qué un número tan grande? Esto se debe a que la licencia de cazador no tiene fecha de vencimiento. Solo se puede cancelar si un cazador es condenado, fallece o se jubila voluntariamente. Por lo tanto, la mayoría de esos cazadores, que no tienen mucho talento o no están interesados en arriesgar sus vidas, usan la licencia para su currículum al solicitar empleo, o en una tienda de comestibles para obtener un descuento especial de cazador del 10%, o para obtener un recorte de impuestos especial del gobierno, o para obtener un préstamo del banco en caso de un mal puntaje de crédito. La licencia de cazador se puede usar para diversas cosas, y la gente se aprovecha de ella. Los gobiernos de todo el mundo lo saben, pero no toman las medidas necesarias para detenerla. ¿Por qué? Los cazadores son considerados las fuerzas de reserva del país y deberán responder cuando se les llame al servicio en caso de que estalle una guerra y sean necesarios para proteger a los ciudadanos. En ese caso, solo les quedarían 2 opciones: retirarse voluntariamente y cancelar los beneficios de la licencia, o responder al llamado de la nación. De todos modos, como sería difícil para WHC pagarles si aparecían en grandes cantidades, mantuvieron fuera de esta guerra a los cazadores de clase más baja y contrataron a los cazadores de clase superior.
Pero al mismo tiempo, también deben preocuparse por los ataques de gremios oscuros y organizaciones terroristas, que intentarán sembrar el caos en sus respectivas ciudades si los gremios envían a toda su fuerza. Por ello, el WHC fue claro en su proceso de contratación y advirtió con antelación a las agencias privadas que no enviaran a todos los cazadores disponibles. Al final, la ciudad de Nabzu vio una afluencia de miles de cazadores durante la semana pasada, y alrededor de 3.000 de ellos lograron registrarse uno tras otro en BA, Asociación de Cazadores de Basia. Alrededor de las 9 de la mañana, todos los registrados hasta el momento se reunieron en el Estadio Internacional Nabzu, el campo deportivo más grande de la ciudad, que se utiliza para albergar partidos internacionales de fútbol. Allí les esperaba un anciano de unos 80 años junto a otros miembros del personal. Parecía frágil, con arrugas por todo el rostro. Sus ojos ni siquiera estaban bien abiertos y simplemente daba la impresión de ser un anciano inofensivo. En pocas palabras, parecía alguien que podría morir en cualquier momento. Sin embargo, nadie en el mundo, ni siquiera un cazador de rango S, tuvo el coraje de menospreciarlo. Ya fueran jóvenes o viejos, de rango B o A, todos los cazadores lo miraban con admiración desde la distancia y comenzaron a murmurar sobre la suerte que tenían de ver a la leyenda viviente, a quien se consideraba el guardián del mundo. Usando un micrófono, el anciano se dirigió a todos. Hola, jóvenes. Algunos habrán oído hablar de mí, y otros no. Bueno, han pasado más de 2 décadas desde que me jubilé. Así que no los culpo. En fin, permítanme presentarme. Me llamo Lewis Knight y mi nombre en clave es 0. Antes que nada, les agradezco que se unan a una guerra que no les correspondía. Pero antes de partir, deben entender que el jefe de la mazmorra, el señor Hombre Lobo, no es un simple monstruo contra el que se pueda luchar. Se le considera un monstruo de clase 0. No solo tenía millones, sino decenas de miles de millones de partículas de maná. Lo peor es que puede compartirlas con sus aliados. Sin importar su fuerza, lucharán contra enemigos con reservas muy superiores a las suyas. Así que, sean inteligentes al enfrentarse al enemigo, y quienes hayan recibido entrenamiento con armas de fuego, asegúrense de usar más munición. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Aplaudir, aplaudir, aplaudir. Todos los cazadores comenzaron a aplaudir al cazador retirado cuando terminó el discurso. Pronto, el general de las Fuerzas Especiales de Basia asumió el mando, transportándolos a todos en grandes helicópteros y vehículos de transporte para ir a las bases militares temporales establecidas cerca del templo de Horus. Mientras tanto, dentro del templo de Horus, un hombre lobo gigante de 25 pies, que había estado durmiendo en un altar de sacrificios durante las últimas 6 horas, abrió los ojos. Espero que hayas dormido bien, milord, se escuchó una voz anciana desde un lado. Se transformó en un hombre musculoso de 2 metros de altura, de unos 40 y pocos años. Sentado en el altar, echó un vistazo a la estatua y luego al anciano de 60 y tantos, que permaneció allí un rato. Empezó, Qin Shen. El cazador de rango S hizo una profunda reverencia como un auténtico subordinado y respondió. Todavía no, mi señor. Parecía que tardaron un par de horas en lanzar el ataque. Muy bien, asintió el señor Hombre Lobo con una sonrisa. Llama a mis generales ahora mismo. Comenzaremos los preparativos para el ritual. ¿Eh? Qin Shen se quedó atónito. Pero, si no hay cazadores capturados, ¿a quién sacrificaremos? El señor de los hombres lobo respondió. En lugar de compartir mis partículas de maná con otros, usaré mis poderes para destruir la barrera antes de que el enemigo lo anticipe. Y luego, procederemos a sellar toda la ciudad de Nabzu y usaremos la caja maldita de Horus para liberar la plaga. Cada niño, mujer, hombre y anciano será sacrificado por nuestra causa. Una mirada de pánico y conmoción apareció en el rostro de Qin Shen. Pero, sin su ayuda, mi señor, nuestros hermanos podrían no poder resistir el avance del ejército de cazadores. He oído que vienen más de 6.000 y nosotros solo somos 184. Sí, puede que seamos invencibles hasta ahora, pero no esta vez. Porque los humanos están desesperados. Cuando se desesperen, su fuerza aumentará. Seremos derrotados antes de que completen el ritual. Qin Shen parecía estar genuinamente preocupado por la situación. El señor de los hombres lobo le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa, mostrando sus afilados colmillos. No te preocupes. Una vez que la trampa que has tendido tenga éxito, renaceré como Fenrir, y una vez que tenga el poder de un progenitor, podré resucitar las vidas de nuestros hermanos perdidos. En cuanto a esos humanos, lo pagarán muy caro. La era de Fenrir comenzará pronto,
Ja. Mientras el señor hombre lobo se reía a carcajadas, Qin Shen apretó los puños y murmuró en voz baja. Solo espero que mi señor tenga piedad de Sun Jun. En las profundidades del mar de Glitena, un submarino furtivo se movía silenciosamente en la oscuridad total, donde la luz del sol no puede llegar. Los 8 cazadores veteranos estaban desarrollando su estrategia basándose en la nueva información que recibieron de su espía. Sun Jun, mientras tanto, guardaba silencio. Su rol ya estaba determinado. Por lo tanto, no necesitaba la sensación para participar en la discusión. Mientras lo observaba permanecer en silencio en la esquina y cerrando los ojos, Xinglin se separó del grupo una vez que terminó la discusión y caminó hacia él. Sintió su presencia cerca y abrió los ojos. Ella se sentó a su lado y le preguntó de manera amistosa. ¿Qué está pensando, señor An? Sun Jun se encogió de hombros. Nada. Solo quería salir de este lío. Xinglin malinterpretó sus palabras y no pudo evitar mirarlo con lástima. Pensó que le preocupaba morir, ya que no era algo para lo que se hubiera apuntado. En cuanto a su anterior demostración de fuerza contra Jaden Wong, a sus ojos, solo estaba protegiendo su ego. En realidad, lo consideraba débil y alguien que necesitaba protección. Para tranquilizarlo, Xinglin sonrió y dijo: No te preocupes. Quédate a mi lado hasta que termine la misión. Lo harás bien. De hecho, tus poderes visuales me serán de gran ayuda, si me permites añadir. Sun Jun la miró de reojo. Se dio cuenta de que era sincera al decir esas palabras. Al principio, sintió la necesidad de aclarar su malentendido. Pero Sun Jun sabía que hacerlo no le serviría de nada. Por lo tanto, simplemente se dejó llevar y comentó con calma. Seguro que usted es diferente del resto, señorita Xin. Gracias, supongo. Xinglin sonrió de nuevo. Tras una breve pausa, como si recordara algo, añadió. Por cierto, puedes llamarme Xinglin. O Xin si prefieres ser más informal. No me importa. Antes de que Sun Jun reaccionara, San Xiao intervino llamando a Xinglin y caminando hacia ellos. Tenía curiosidad por saber de qué hablaban. Como no podía comportarse como una amiga con Sun Jun, se sentó junto a Xinglin, su excompañera, y le susurró. ¿Se conocen o algo así? Sun Jun aguzó el oído al oírla apenas, pero guardó silencio como si no le interesara. Xinglin negó con la cabeza. No. Solo lo acompaño. Tras una breve pausa, se dirigió a ambos a la vez. Por cierto, ambos vinieron del mismo centro de detención, ¿verdad? Mientras ambos asentían, ella preguntó. ¿Alguno de ustedes se encontró con alguien llamado Xingyu allí? Tiene más o menos mi edad. ¿Xingyu? ¿Alguien de tu familia? ¿Tu hermano? Preguntó San Xiao al oír el nombre. Sun Jun se preguntó lo mismo. Xinglin aclaró que es su hermanastro quien suele terminar en centros de detención por insubordinación. Añadió que su hermano no puede ignorar a quien necesita ayuda. Fue allí donde llamó la atención de Sun Jun, pero él permaneció en silencio como siempre. Él pensó que era interesante y le preguntó algunas cosas, como las características y poderes de Xingyu 5W5C5555555, 5U55 o 5U555. Xinglin respondió sin pensarlo mucho. Mi hermano podría considerarse un talento. Solo se encuentra uno en varias décadas. Xingyu nació con reservas de maná mucho mayores que las de cualquier otro bebé normal del mundo. Sin embargo, debido a eso, su inteligencia mejoró bastante lentamente. No piensa tan rápido como otros, pero haga lo que haga, siempre hace lo que le dicta su corazón, y como rara vez piensa en las consecuencias, mi hermano siempre termina en problemas por defender a los desafortunados. Sus poderes son simplemente asombrosos. Cuando su puño brilla, al principio, Sun Jun escuchaba atentamente, pero mientras ella hablaba sin parar sobre su hermano durante más de 20 minutos, Sun Jun solo podía asentir con la cabeza vacía de vez en cuando. En cuanto a San Xiao, se alejó de su lado en algún momento. Afortunadamente, el barco llegó a su destino poco después y se trasladaron a un submarino, que los llevó a las profundidades del mar y procedió hacia el túnel según lo planeado. Todo salió tal como lo habían planeado. En un abrir y cerrar de ojos, con la ayuda del caballero acuático, todos lograron entrar al templo por la entrada secreta. Desde allí, Sun Jun tomó la delantera, guiándolos hacia la planta superior. Todos los cazadores llevaban cristales supresores de maná alrededor del cuello para ocultar su aura y evitar ser atrapados por los hombres lobo en el camino. Su tarea era ir sigilosamente al altar principal y simplemente matar al jefe principal.
Como se trataba de una mazmorra instantánea, siempre que el jefe de la mazmorra fuera asesinado, la mazmorra colapsaría por sí sola y los hombres lobo restantes se verían obligados a regresar al lugar de donde habían venido. Sin embargo, curiosamente, en el camino, a través de los diversos pasillos y escaleras, no se encontró ni un solo hombre lobo. Todos asumieron que los hombres lobo no necesitaban saber nada del túnel secreto subterráneo y que tal vez se habían centrado más en las entradas obvias. Su viaje al altar transcurrió sin contratiempos, sin una sola escaramuza. Pero fue allí donde se encontraron con una sorpresa. No había guardias, ni esbirros, ni nada. Solo había un humano, más bien un monstruo con forma humana, que meditaba en silencio en el altar. No muy lejos de él, había una espada oxidada clavada en el suelo. Es él, dijo Kiro tan pronto como vio al individuo alto, con cabello castaño claro partido a un lado y ojos amarillos, basado en el maná que exudaba. Él es de hecho el señor de los hombres lobo. El hombre de atuendo negro y dorado abrió los ojos de repente y miró al grupo de héroes que tenía ante él. Hace tiempo que ningún humano se atreve a entrar en mi templo. Su sonrisa se ensanchó un poco al mirar a los demás. Pero supongo que ya no pueden aguantar más ahora que es inminente que tomemos el control de su mundo. Qué ilusiones. Jaden Wong soltó un bufido de desprecio mientras sacaba una espada de la bolsa que llevaba en la cintura. Las runas grabadas en la hoja se iluminaron en cuanto extrajo su cristal supresor de maná. Chispas de relámpagos comenzaron a danzar sobre los filos de la espada. Los demás los siguieron, invocando sus poderes y separándose unos de otros en una formación. San Xiao invocó sus látigos de fuego, cada uno en su mano. Xinglin Aurora extendió los brazos. El maná brotó de sus palmas mientras gritaba: amiga de los dioses. Una ola de energía brotó de sus manos y los golpeó a todos, incluyendo a Sung Jun. Al instante, todos sintieron que su fuerza ósea aumentaba. Wan Xia Serafín acuático invocó un tridente. El maná brotó de su cuerpo y tomó la forma de agua al envolverlo. Nakamura Kai Hecho activó sus guanteletes hechos a medida, listo para golpear al jefe con ondas de sonido. Olivia Williams Serpentina, como su nombre en clave indica, desató su capacidad de transformación y se transformó en una cobra gigante. Al sisear, un soplo de fuego escapó de su boca. Lucas Davis el guardián, por otro lado, simplemente se quedó allí sin hacer nada. El líder del equipo, Jin Chen Kiro, se agachó y golpeó el suelo con las palmas de las manos. Caballero de hielo. Con casi un tercio de su maná consumido, un caballero gigante, que parecía hecho de hielo, se materializó ante los demás, portando un hacha gigante y un escudo en la mano. Saltó alto y aterrizó sobre su hombro, y miró al señor hombre lobo, quien los observaba con calma. Todos, procedamos como lo acordamos. SSSS. Serpentía fue la primera en actuar. En su forma de serpiente, se estiró hacia adelante y abrió la boca, mostrando sus afilados colmillos. Humanos, sobreestiman su propia fuerza, comentó el señor de los hombres lobo, con una risita. Al instante siguiente, el suelo de toda la cámara brilló con energía oscura antes de que sus piernas comenzaran a hundirse, mientras cadenas de energía estallaban y capturaban a los cazadores. ¿Qué demonios pasa? ¿Mi maná? No puedo usarlo, joder. Es una trampa, jajajaja. El señor de los hombres lobo empezó a reír como un loco al ponerse finalmente de pie. Puede que ustedes, los humanos, se hayan esforzado mucho en la planificación para traerme aquí, pero por desgracia para ustedes, su supuesta misión fue creada por mí con la ayuda de nuestro pariente Qin Shen. Seguramente, alguno de ustedes debe saber, los observó a los 8 un rato hasta que su mirada se posó en Sung Jun, quien abrió los ojos de par en par, sorprendido. Rostro pálido, ojos azules y cabello negro. Debes ser un protegido de Qin Shen. Le prometí que te acogería bajo mi protección. Simplemente deja de resistirte como los demás y acepta tu muerte. Después de este ritual, te resucitaré como hombre lobo para que puedas servirme como tu amo. El rostro de Sung Jun se congeló por la sorpresa. Jaden Wong Striker, quien se hundía con sus poderes sellados, miró hacia atrás y gruñó. Bastardo traidor, debería haberte matado cuando tuve la oportunidad, maldita sea. En ese momento, todos, desde el siempre disciplinado Capitán Kiro hasta su compañero de cuarto, quien lo aprecia en secreto, San Xiao, o su reciente amigo, Xinglin, odiaban a Sung Jun. Deseaban retroceder en el tiempo para matarlo. Ahora, caían hacia la muerte, mientras que este novato resucitaría como un hombre lobo. Sung Jun apretó los dientes con rabia, pero se sintió muy impotente porque su conexión con el maná también estaba cortada. Pronto,
Todos quedaron atrapados en otra dimensión, con solo la cabeza asomando. Esto se hizo para que el señor de los hombres lobo quisiera que presenciaran la ruptura del sello. En medio de todas las maldiciones y amenazas de los héroes, el señor hombre lobo procedió a cortarse el pecho con una daga y dejó que la sangre se derramara sobre la espada. Per vires antiquae, destinatus unus animus, una fata, aeternus hic, coniuntia domnea ebum, in vinculonati, fatum nostrum obsignamus. Ven. Un poderoso rugido resonó en la cámara. Toda la fuerza vital comenzó a filtrarse de los cuerpos de los héroes a un ritmo aterrador, transfiriéndose a la espada rústica incrustada en el suelo. Empezaron a aparecer grietas en ella. Jajaja, sí, solo un poco más, vamos, no se resistan, den sus vidas, humanos, vamos, por favor trabaja, rugió Sun Jun desesperadamente en su cabeza, tratando de activar sus habilidades oculares. ¡Tin! Con un fuerte sonido, la espada rústica finalmente se hizo añicos mientras todos, excepto San Xiao y Kiro, murieron, y un pequeño orbe brillante surgió de la espada destruida. Sí, por fin, el señor de los hombres lobo rió a carcajadas. Sin siquiera pensar en los supervivientes que estaban casi completamente enterrados, se lanzó a por el orbe brillante. Vengan y unámonos, sin embargo, justo cuando estaba a punto de agarrarlo, el orbe brillante se movió hacia un lado y esquivó su mano y en su lugar voló hacia los cazadores. Que, antes de que el señor de los hombres lobo saliera de su asombro, el orbe brillante alcanzó a Sun Jun y se clavó en su frente. Que, Sun Jun sintió como si algo afilado le golpeara la cabeza y se desmayó, perdiendo el conocimiento por completo. No, rugió el señor de los hombres lobo, presa del pánico y la rabia, transformándose en un hombre lobo gigante y arremetiendo contra Sun Jun con furia. ¿Cómo te atreves? Justo cuando casi lo alcanzaba, una energía surgió del cuerpo de Sun Jun y se expandió a una velocidad inimaginable. Antes de que el señor de los hombres lobo reaccionara, fue alcanzado. San Xiao y Kiro habían desaparecido y aparecieron inconscientes justo afuera de la entrada de la mazmorra, mientras que ésta se derrumbó por sí sola. 19 años después. Año 20015, continente de Siberia, República de Drakmir. Un jet privado volaba sobre los cielos de Siberia con destino a Krasnostok, la capital de la República de Drakmir, una de las naciones más prósperas del continente norte, la que tiene la fuerza militar más fuerte y un refugio seguro para las bandas mafiosas. Dentro, Alexander se recostó en su asiento de cuero, con los ojos cerrados. Era un hombre alto y delgado, que apenas aparentaba 20 y pocos años, aunque ya tenía 29. Si bien su rostro era lo suficientemente encantador como para seducir a una dama, el parche en su ojo izquierdo y el ojo biónico debajo eran como cráteres en la luna. Sin embargo, a nadie en su círculo le importa, o al menos no tienen el coraje de decirlo en voz alta, porque, zumbido, señor, un hombre le tocó el hombro. Tiene una videollamada del señor primer ministro. Alexander abrió los ojos de golpe y dejó escapar un gemido mientras se frotaba la frente. Me pregunto qué me pasa últimamente, no he descansado lo suficiente ni he tomado suficiente cafeína, señor, ¿está bien? Preguntó el hombre. Alexander asintió con calma. Sí, conecta el teléfono a la pantalla. Después de un rato, estaba escuchando a la persona del otro lado, sus dedos golpeando contra el apoyabrazos. Estaba en una conversación profunda con el primer ministro y, a juzgar por su tono, parecía bastante seria. Mire, señor Mikhail, entiendo su postura sobre el grupo Wagner, pero se inmiscuyeron en nuestro amplio territorio de influencia por segunda vez en las últimas 3 semanas y bombardearon la casa de un civil. Si esto vuelve a ocurrir, me temo que los consideraremos una fuerza hostil y Pavel se verá obligado a actuar. Por otro lado, el primer ministro de Drakmir sudaba la gota gorda por la tensión. No tenemos intención de ofender a Pavel, pero nuestro comandante supremo se tomaba muy en serio a las fuerzas anti-Drakmir. Pedimos su cooperación, HMM. La expresión de Alexander cambió de repente, deteniendo la conversación por un momento mientras su ojo biónico parpadeaba, procesando datos más rápido de lo humanamente posible. Una alerta roja apareció en una pantalla holográfica dentro de su cabeza. Advertencia. Fallo del sistema que, antes de que pudiera reaccionar, el avión se tambaleó. Las luces de la cabina parpadearon. La voz de pánico del piloto resonó por el intercomunicador. Jefe. Las ruedas delanteras no se abren. Necesitamos, luego, silencio. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el avión se estrellara en la pista.
Lo último que vio antes del impacto fue el reflejo de su propia mirada fría y sin pestañear en la pantalla destrozada. Luego todo quedó en blanco. Una voz resonó entonces en el vacío. Femenina, mecánica. Y bastante familiar. Su cuerpo se estremeció mientras innumerables notificaciones inundaban su mente, líneas de datos superponiéndose a las imágenes de su cerebro. Advertencia. Alma idéntica detectada. Transmigración en curso. Resistencia. Fallo. Advertencia. Ira en el paisaje mental. Fuerza de voluntad anulada. Primer contacto con el alma del anfitrión. Resistencia a la posesión. Exitosa. Advertencia. Intento de fusión de almas. Resistencia. Fallo. Fusión de almas completa. Despertar. Fallo. Advertencia. Programa inteligente extranjero detectado. Procediendo con la eliminación. Advertencia. Los controles del sistema están siendo anulados. Iniciando la hibernación en 3, 2, 1. Seguidamente, una voz masculina desconocida, habló en su cabeza. La transmigración ha sido un éxito. Bienvenido, monarca. El hombre se agarró la cabeza mientras abría los ojos aturdido, despertándose en pijama en una cama familiar pero desconocida y en un entorno familiar pero desconocido, que parecía bastante modesto en comparación con su estilo de vida habitual. Se incorporó y miró a su alrededor. ¿Qué demonios está pasando? No pudo evitar mirarse las manos y las piernas, que parecían mucho más gruesas y en forma de lo que recordaba. Tenía poca o ninguna grasa en los brazos, hasta el punto de poder distinguir las venas a simple vista. Al mismo tiempo, había una pantalla holográfica flotando ante sus ojos, donde estaban escritas las palabras. La transmigración es exitosa. La habilidad de imitación se ha mejorado a autoridad del Señor Supremo. Felicitaciones. Ya eres un Señor Supremo del Códice registrado. Sistema Overlord activado. ¿Qué eres? Murmuró en voz alta, pero no hubo respuesta. Ninguna voz. Ninguna respuesta a su pregunta. Eva. Gritó. Pero un momento después, murmuró, espera un segundo. ¿Quién es Eva? ¿Y por qué tengo la voz? Se agarró la cabeza, confundido. ¿Qué pasa? Cuando volvió a mirar la pantalla, descubrió que la única opción accesible era un simple botón. Cerrar. En cuanto instintivamente extendió la mano y presionó la cruz, esta desapareció y se abrió otra pantalla holográfica, idéntica a la anterior. Y aquella voz robótica masculina regresó al tiempo que las palabras aparecían en la pantalla. La integración de la memoria comenzará en breve. ¿Qué pasa? Frunció el ceño, pensando profundamente. Lo último que recuerdo es que estaba en el avión y SSSSS. Siseó, agarrándose la cabeza. ¿Qué? Recuerdo que el señor de los hombres lobo nos atrapó y nos mató, el avión se estrelló. ¿Qué pasa? Justo cuando volvió a mirar sus músculos antes de mirar la pantalla holográfica, la carga terminó, y su cerebro se inundó de recuerdos, diferentes conjuntos de recuerdos de dos vidas a la vez. ¿Soy An Sung-jun, quien ocupó el cuerpo de Alexander An, o soy Alexander An, quien recibió los recuerdos de An Sung-jun? El hombre se tensó al ver imágenes que inundaban sus sentidos. Un torrente de recuerdos ajenos. Destellos de una vida diferente. Sin embargo, no tenía ni idea de cuál era real y cuál no. Mientras luchaba con su identidad, el timbre del sistema resonó en su cabeza y una nueva pantalla de notificación se materializó ante sus ojos. Timbre. El anfitrión está pasando por una crisis de identificación. Debido a la fusión de almas, el anfitrión contiene los recuerdos de An Sung-jun y Alexander An. Por favor, elija una identidad y regístrela en el sistema. El hombre abrió mucho los ojos al leer la notificación. Respiró hondo, cerró los ojos y se concentró. Repasó sus dos vidas. An Sung-jun nació de una bestia divina que lo abandonó en la puerta de su padre. Poco después, su madrastra fue asesinada presuntamente por su hermanastro, An Seok-jin, quien fue enviado a un centro de detención juvenil. Su padre, incapaz de criarlo, lo envió con sus abuelos, quienes vivían en Ospana, en el continente Zuania. Poco después, sus abuelos murieron en un incendio. Su padre, que lo consideraba una maldición, nunca regresó a recogerlo y lo abandonó a su suerte. Sung-jun creció en un orfanato, sin el amor de sus padres ni familiares, pero aún así logró graduarse con las mejores calificaciones de la Academia de Cazadores a los 17 años. Luego fue reclutado por la Unidad de Comando Negro, la unidad más secreta y prestigiosa de la Federación Alsaciana. Trabajó duro, a menudo casi muere, para ganarse el nombre en clave. Lobo Blanco. Y a los 19 años, Sung-jun murió virgen, sin una pizca de romance en su vida. Por otro lado, Alexander An nació con una cuchara de diamante, como heredero de Pavel.
Desde pequeño, fue preparado para convertirse en el próximo Pacan, pero, por desgracia, su talento para la mímica era bastante mediocre, lo que le impidió copiar la habilidad de alguien durante un tiempo. Sin embargo, su talento musical era considerado excepcional, a menudo comparado con los músicos legendarios de la época medieval. Desafortunadamente, su padre no apoyó su sueño, pues consideraba que ser músico estaba por debajo de su estatus social. Su madre, una actriz con dificultades económicas, falleció cuando él era joven. Se indicó que la causa de su muerte fue suicidio debido a la presión mental y a una vida matrimonial complicada. A los 16 años, Alexander fue seleccionado para el concurso internacional Tchaikovsky, el más joven de la República de Drakamir en participar. En el concurso, se enamoró de una compañera de concurso. Sin embargo, la tragedia lo golpeó la noche después de las semifinales, cuando salieron a dar un paseo en coche y tuvieron un accidente. Como resultado, Alexander perdió el ojo izquierdo y estuvo desaparecido durante un año. Durante ese año, estuvo en casa del padre de la niña, quien también trabajaba en el mismo campo. Sin conocer su verdadera identidad, el padre de la niña, quien casualmente recibió la tarea de transportar un prototipo de chip de IA cuántica, lo escondió en un ojo biónico antes de trasplantárselo, por razones desconocidas. Al final, Alejandro se casó con la muchacha y se quedó en su casa durante un año. Sin embargo, la tragedia lo golpeó de nuevo cuando fueron atacados por Shentriad, un rival de Pavel, tras descubrir su paradero. Sus suegros, su esposa embarazada y toda su pandilla fueron destruidos en el ataque con drones, y él fue el único sobreviviente. En busca de venganza contra Shentriad, Alexander regresó a su banda y tomó el manto. Con la ayuda de la IA cuántica, Eva, ascendió al puesto de Pacan, se ganó el respeto de sus subordinados y, con el tiempo, se convirtió en el líder de la AMPA. Sin embargo, hasta la fecha, su rostro seguía siendo un misterio para la policía y el resto del mundo. Solo unos pocos líderes de confianza conocen el aspecto de Alexander. Para el público general, es abogado en Royal Gold Group, empresa que él mismo fundó. Al sopesar ambas vidas, el hombre con recuerdos duales respiró hondo para aclarar su mente y murmuró, aparte de que no pudo salvar a su esposa en el pasado, y ahora sigue sin poder eliminar a Shentriad. La vida de Alexander está llena de felicidad, pero Sun Jun se arrepiente. Tenía un hermano que fue acusado falsamente del crimen, todo por tener un contrato con un rey espíritu maligno. Para cuando contactó con él, su vida ya había terminado. Al principio, se dirigió a ambos como si fueran otras personas, pero sin darse cuenta, siguió murmurando, lleno de pensamientos. Cuando iba al templo de Horus, Iun estaba casado y mi cuñada estaba embarazada de gemelos. Ya han pasado 19 años. Para entonces, serían adultos. Como Alexander, tengo un patrimonio neto de más de 700.000 millones de créditos, lo que me colocaría entre los 20, quizás los 30 primeros, si hay más personas como yo con riquezas secretas, en fin, estoy claramente en posición de ayudarlos. Y primero debo cumplir con mis deberes como An Sung-jun y luego seguir viviendo como Alexander, respirando hondo, habló mentalmente. Sistema, registre mi nombre como An Sung-jun. Timbre. Su nombre está registrado como An Sung-jun. A continuación se abrió una nueva ventana que mostraba los detalles. Nombre. An Sung-jun. Edad. 29. Etnia. Goryeo. Camino arcano. Mago. Habilidad. Autoridad del Señor Supremo, ojos místicos, bloqueado. Rango de habilidad. SSS. Reservas de maná. 34.556. Nivel de maná. 7, máximo. Nivel 1. Habilidades. Condensación de maná. Una técnica antigua que permite al usuario absorber energía natural del entorno y refinarla en maná. Armadura de maná. Usa el maná para formar una capa defensiva y anular los ataques. Autoridad del Señor Supremo. 1. Cadena de mando. Puede reclutar subordinados, hasta 10. Por cada subordinado reclutado, su fuerza aumenta un 5%. 2. Ojos de dominio. Puede copiar habilidades de cualquier persona que el usuario vea. Debe estar en un radio de 20 metros. Solo se pueden usar 3 habilidades extraídas cada 24 horas. El consumo de maná depende de la fuerza de la habilidad. 3. Resistencia del soberano. El usuario obtiene una alta resistencia a las habilidades que almacenó bajo la autoridad del Señor Supremo. El daño de dichas habilidades se reduce un 50%. La resistencia elemental también aumenta un 20%. 4. Riendas de la mazmorra. Puede controlar temporalmente a los monstruos en una mazmorra, hasta 10 necesita maná de nivel 6 para desbloquearlo. 5. Derecho del heredero.
El usuario puede copiar una habilidad de un subordinado y agregarla permanentemente a la autoridad del Overlord. Solo se puede almacenar una habilidad permanente. Se necesita maná de nivel 5 para desbloquear. 6. Trofeos de los caídos. El usuario puede extraer una habilidad de un monstruo muerto que el usuario mató y usarla sin limitaciones. Solo se puede almacenar una habilidad permanente. Se necesita maná de nivel 4 para desbloquear. 7. Sigilo del elegido. Puede marcar a sus subordinados con un sigilo de alma, lo que les otorga un aumento permanente del 10% en fuerza y reservas de maná, límite. El usuario no puede disfrutar de ningún beneficio de estos subordinados especiales, como mejoras o copia de habilidades. Solo los subordinados con nivel 2 o inferior pueden disfrutar del aumento. Se necesita maná de nivel 3 para desbloquearlo. 8. Lealtad de hierro. Impone lealtad pasivamente a un subordinado, límite. El objetivo debe ser un subordinado existente. Necesita maná de nivel 2 para desbloquear. 9. Trono de maná. Puede usar el maná de un subordinado como si fuera propio. Necesita maná de nivel 1 para desbloquearlo. Una semana después. Ciudad de Angzhou, sur de Wu, continente Zhongou. Sobre un puente casi vacío, salvo unos pocos vehículos, un sedán de lujo circulaba a un ritmo nominal, sin intención de aprovechar el menor tráfico para ir más rápido. En el interior se observó a una mujer borracha desplomada contra el asiento del pasajero. ¿Tuviste que beber tanto?, preguntó su marido, mirándola de reojo. Su voz contenía una ligera irritación. El éxito sabe mejor con champán, cariño, murmuró Jian Shueli con tono tranquilo. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en el reposacabezas con una media sonrisa. Bueno, trabajé muy duro para esta película. Me merecía unas copas de champán. Sí, sin duda trabajaste muy duro, brindando un gran servicio a tus fans, tanto hombres como gays. Mingce se burló de su comentario, mirando fijamente a la calle. Los ojos turbios de Shueli miran fijamente a su marido y grita, borracha y atontada. Oye. Ya hablamos de esto. La escena exigía varios actos casi en toples. Y usamos una doble. Ni siquiera soy yo quien está ahí. ¿Por qué estás tan amargado? Pero para el resto del mundo, es Jian Shueli, no una chica llamada Lin Sujin. ¿No lees los artículos que te critican a diestro y siniestro? Le respondió Mingce con calma antes de desviar la mirada hacia la carretera. No solo eres una actriz famosa de primera línea. También eres madre, por cierto. Sí, lo que sea, guarda esos sermones para cuando estés sobria, se quejó en voz alta con voz de borracha antes de quedarse ligeramente dormida. Sus ojos se posaron en ella, endureciéndose un poco, pero antes de que pudiera continuar la conversación, el agudo zumbido de su teléfono los interrumpió. Su mano hurgó perezosamente en el bolsillo lateral de su abrigo, sacándolo y entregándoselo a su marido. Solo, ocúpate tú. Mingsu suspiró y le quitó el teléfono con un leve movimiento de cabeza. Mirando la pantalla, frunció el ceño. Cariño, soy tu tío. Ella no reaccionó, como si no le importara mucho. Deslizó el dedo para responder. Hola. Hola, tío Lee, soy Zhao Mingce. Ah, sí, Shueli está muy cansada, está descansando. La voz del otro lado era apresurada y baja. No, despiértala. Es urgente. El padre de Shueli está. Mingce escuchó un segundo y luego abrió mucho los ojos. Apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué? ¿Hospital? ¿Hospital? Shueli parpadeó y giró la cabeza lentamente hacia su esposo. ¿Qué pasó? Parece que tu padre ha sido ingresado en el hospital. Dámelo, dijo con voz ronca. Cuando él se lo ofreció, ella se lo arrebató rápidamente y le preguntó. Tío, ¿qué pasó? Shueli, el estado de tu padre se ve bastante grave. La voz de su tío estaba llena de urgencia. Es cáncer de pulmón de células no pequeñas en etapa 4. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué? Su padre fue un policía muy exitoso y honesto que se jubiló como superintendente general jefe del departamento de policía de la ciudad de Anzhou, el segundo cargo más alto en las fuerzas del orden de la ciudad. Pero, como padre, fue un completo fracaso. Incluso cuando su madre murió, su padre estaba ocupado con una supuesta misión importante. Su padre nunca se preocupó de preguntarle cuando regresó a casa con heridas del calabozo. Incluso cuando fue reevaluada como cazadora de rango S, su padre no le envió ninguna felicitación. Incluso cuando entró en la industria de la moda y más tarde en el campo del entretenimiento, a él no le importó. E incluso cuando ella aceptó la propuesta de matrimonio de Mingce y fijaron una fecha, su padre simplemente estuvo de acuerdo y no le importó lo suficiente como para tener una conversación adecuada con su marido.
Y aún así, la pequeña y herida parte de ella se conmovió al oír que su padre sufría de tal enfermedad. ¿Qué hospital? Preguntó en voz baja. El hospital Cedar Shaw, respondió su tío. Exhaló, presionándose la palma de la mano contra la frente. Los restos de champán en su organismo se disolvieron en la nada, purificados por su maná en un instante. Llévame allí, miró a su marido con seriedad. El marido suspiró para sus adentros y pisó el acelerador. Al poco tiempo, los tacones de Shueli resonaron con fuerza por el pasillo del hospital, hasta llegar finalmente a la sección VIP. La habitación 503. El hombre que esperaba fuera de la habitación del hospital, su tío lejano y, sin embargo, más cercano que su propio padre, dudó antes de negar con la cabeza. Tus hermanos, tus hermanastros dejaron claro que no vendrían. Una risa amarga escapó de sus labios mientras negaba con la cabeza. Claro que no. Lo odian aún más. Respiró hondo y abrió la puerta. Su padre yacía en una cama de hospital, un pálido fantasma del formidable policía que una vez fue. Shueli dijo con voz áspera y frágil como el papel. Ella dio un paso adelante y se arrodilló a la altura de la cama. Levantó una mano temblorosa y, sin pensarlo, ella se acercó. Sus dedos le rozaron la mejilla. No fui un buen padre, susurró. Ahora lo veo con certeza. Se le hizo un nudo en la garganta al oír esas palabras. Aún así, respondió. Apreciando que ya es un poco tarde, ¿no crees? Él sonrió levemente y murmuró. No quiero informarles sobre esto, pero me dijeron que no tenía mucho tiempo. Me volví egoísta y no pude evitar llamarlos a todos. Soltó una risa suave y entrecortada, mirando al techo. Al menos, has respondido. Tus hermanos mayores, ni siquiera pidieron detalles. Uno le dijo a tu tío que no le importaba, mientras que el otro le dijo que me incinerara cuando llegara el momento y luego lo llamara para el funeral. Ella lo miró fijamente un buen rato. Luego, en voz baja, dijo. Realmente fuiste un padre terrible. Tras un instante de silencio, asintió lentamente, con la mirada fija en el techo. Lo sé. Fui el peor padre que se podría desear. Lo siento por Tianfu, más que por nadie. Shueli también levantó la mirada, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Al menos fui parte de sus vidas, pero Tianfu solo tenía 6 años cuando murió su madre. Y yo solo, el padre se quedó callado, con un claro arrepentimiento en su voz áspera. No estuve allí en absoluto. Shueli bajó la mirada. Me pregunto, continuó con voz débil, ¿cómo estará ahora? Si estará bien. Si siquiera se acuerda de mí. O si siquiera está vivo. Shueli abrió lentamente la boca pero finalmente la cerró. Unos días después, ciudad de Kitez, República de Novarusk, Siberia Occidental. Alrededor del mediodía. Jaja y ella. En el patio delantero de una mansión, una bella adolescente se lanzó hacia adelante con los puños volando hacia su padre, quien evadió sin esfuerzo cada golpe. Sus patadas cortaban el aire, pero él las esquivaba con facilidad, con una sonrisa constante en sus labios, como si quisiera agitarla. Y la táctica también tuvo bastante éxito. Ark, vamos, tío. Déjame golpearte una vez, resopló Vera, lanzando otro golpe a la cara de Tianfu. Tianfu se echó hacia atrás lo justo para que el puñetazo le pasara por la barbilla. El ojo biónico bajo su lente de contacto izquierdo se amplió ligeramente mientras Tianfu procesaba los movimientos de Vera con gran precisión. Con una sonrisa burlona, la provocó. Lo siento, pequeña. La verdadera victoria no se sirve en bandeja. Tienes que conseguirla con tus propias manos. Nombre de nacimiento. Verónica Sokhinovna Kim. Apodo. Vera. Edad. 18 años. 5 o 5 5 o 5V5H 5V5 y 5, 5, 5G5V5U5 5U5. Etnia. Am/Rus. Camino arcano. Cambia formas. Habilidad. Transformación de lobo relámpago. Rango de habilidad. S. Partículas de reserva de maná. 21.667.408, nivel 3. Rango de cazador. Sin licencia. Nombre de nacimiento. Kim Tianfu. Edad. 39. Etnia. An. Camino arcano. Mago. Habilidad. Creación de bosques. Rango de habilidad. SS. Reservas de maná. 766.912.671, nivel 2. Deja de llamarme así, le espetó Vera a su tío, sonrojándose de vergüenza. Ya no soy una niña, tío. Atacó rápidamente con el puño cargado de maná mientras blandía el arma, intentando sorprenderlo. Pero Tianfu ya se había movido, deslizándose más allá de su ataque como si lo hubiera visto venir a una milla de distancia.
No pudo evitar reírse entre dientes, burlándose de ella mientras esquivaba el ataque. Pero eres una niña. No lo soy, gritó Vera frustrada, convirtiendo su vergüenza en rabia. De repente, un pelaje negro le echó raíces sobre la piel impecable, y sus ojos se tornaron amarillos al agacharse, presionando las manos contra la tierra. Un relámpago la iluminó y, en cuestión de segundos, la chica desapareció, reemplazada por un lobo negro. Tianzu no pudo evitar sonreír con sorna al ver la transformación. Veamos cuánto tiempo puedes mantener esta forma esta vez. Vera, ahora completamente transformada en un lobo relámpago, se agachó para atacar. GRRR. Mientras le gruñía a su padre, este volvió a la realidad rápidamente. Levantó la mano e hizo un gesto, provocando a su hija a atacar. Ella dejó escapar un gruñido gutural profundo una vez más antes de lanzarse hacia adelante y abalanzarse sobre Tianzu con su boca bien abierta, revelando sus afilados colmillos. Tianzu, sin embargo, permaneció inmóvil. Observó al lobo con calma. Pero justo cuando sus colmillos casi rozaron su hombro, murmuró: parálisis de la gran vid. De inmediato, un tercio de todas sus reservas de maná se consumieron cuando las enredaderas estallaron desde su cuerpo, azotando a Vera en el aire y empujándola lejos de su cuerpo. Antes de que Vera pudiera liberarse a esos enredos, las enredaderas comenzaron a absorber su maná. En cuestión de segundos, todas sus reservas de maná fueron absorbidas, y Vera se transformó de nuevo en sí misma. Tianzu deshizo las enredaderas y la atrapó antes de que cayera al suelo. Tío, hiciste trampa. Dijiste que no usarías habilidades, protestó Vera, mirando fijamente a su padre. Él rió entre dientes, apartándole un mechón de pelo de la cara. Mi querida Munchkin, olvidaste la regla número 1. Nunca esperes que tu oponente siga las reglas a menos que sea un ambiente formal. Vera hinchó los carrillos y apartó la mirada. Aún así, hacer trampa es hacer trampa. Me engañaste. Tianzu no pudo evitar sonreír, pues las acciones de su sobrina le parecían muy tiernas. Mientras seguía mirando a la hija en sus brazos, de repente, vio la ilusión de una niña de 3 años en sus brazos, dándole vueltas en un parque. Su expresión cambió por un instante. Tío, la voz borrosa de Vera se volvió un poco más fuerte, lo suficiente como para sacarlo de sus pensamientos. Tío, hola. Oye, viejo, sus ojos se enfocaron de nuevo, volviendo a la realidad. Vera habló. ¿Puedes bajarme ya? Ah, cierto. Tianzu la bajó suavemente. ¿Qué pasó? Estabas poniendo una cara extraña antes. Ah, nada. Acabo de recordar algo. Tianzu negó con la cabeza, forzando una sonrisa. Vera ladeó la cabeza, parpadeando un par de veces en silencio, preguntándose de qué se trataba. Ah. Desde la terraza, Theo, que lo había estado grabando desde el principio, finalmente bajó. Avanzó, agitando ligeramente los brazos. Uf, qué pelea tan aburrida. Claramente no eres apta para pelear, Vera. Nombre. Teodore Sokhinovich King. Edad. 18 años. Etnia. Rus. Camino arcano. Mago. Habilidad. Canción del dios. Rango de habilidad. S. Reservas de maná. 156.779. Tanto Vera como Tianzu giraron la cabeza. Acercándose a ellos, Theo cambió la tableta que tenía en las manos a un lado y mostró un instante de congelación. Miren esto. Aquí es donde perdieron. Podrían haber usado el salto cargado para fintar. Dudaron demasiado antes del ataque. Vera resopló, inflando las mejillas. Venga ya. Me atraparon unas enredaderas chupan maná. No importa, dijo Theo, alzando un poco la voz. Aún así, fallaste el timing. ¿De qué sirve tener una habilidad de rango S con sentidos superiores a los de un humano si cometes un error de principiante? Es un desperdicio de semejante habilidad. Si tan solo yo, Tianzu se giró, interrumpiéndolo con voz firme. Theo. Basta. Su mirada se tornó ligeramente seria. Theo, sin embargo, no se quedó callado. Podría haber ganado si simplemente hubiera, ya basta, repitió Tianzu, zanjando la discusión de inmediato con un sermón. No seas tan duro con tu hermana. Cada uno crece a su propio ritmo. Bien, lo siento, Theo bajó la mirada y se disculpó con su gemelo, pero un momento después, levantó la vista con esperanza. Entonces, ¿puedo entrenar ahora? No sé si pueda derrotarte, pero estoy seguro de que puedo hacerlo mejor que Vera. Tianzu exhaló lentamente, dejando escapar un suspiro. Theo, a diferencia de Vera, no eres débil. Fuiste lo suficientemente fuerte como para protegerte del peligro, o al menos huir de él.
Pero no tienes la destreza necesaria para las batallas. Tu fuerza reside en la música. Ese es tu don. Así que no te obsesiones con la lucha. En cambio, intenta mejorar tus habilidades para que puedas dedicarte a ello. Teo entrecerró los ojos, visiblemente disgustado por la respuesta de su tío. Tío, creo que te lo he dicho 1000 veces. No pienso dedicarme a la música. Quiero inscribirme en la Asociación de Cazadores. Pero nunca me dejaste inscribirme. La voz de Tianfu se volvió un poco más grave en respuesta a la declaración de su hijo. Es que ese no es tu camino. No pierdas el tiempo persiguiendo un sueño tan tonto. Si no conoces tus fortalezas, está bien explorarlas, pero conoces tus talentos. Deberías aceptar tus limitaciones. Si no te interesa la música, entonces concéntrate en tus estudios. Bajaste más de 30 puestos en el examen final y, como resultado, te bajaron a 3 curso este año. Pero aún así quiero ser un cazador, murmuró Teo en voz alta, sin poder contener sus sentimientos. La firmeza de Tianfu flaqueó un instante. Pero al final, habló. Podrás hacer lo que quieras cuando seas adulto. Hasta entonces, escúchame. Simplemente no me escuchas y me impones tu voluntad, solo te importan los sueños de Vera. Admite que me odias porque me parezco a mi padre. Si nos hubiéramos quedado con mi madre, juro que mi vida habría sido mucho mejor. Teo dio un pisotón y le gritó a Tianfu con frustración, luego se dio la vuelta y regresó a la casa. La puerta principal se cerró de golpe momentos después. Teo, Vera corrió tras su hermano. Tianfu suspiró mientras su mirada se posaba en la puerta cerrada. No quiero actuar así, murmuró, casi para sí mismo. Solo, desearía que ambos pudieran vivir en paz, rodeados de comodidad y seguridad. Eso es todo lo que quiero. Conseguiré todo lo que pueda darles en este mundo, pero no puedo permitir que se expongan al peligro. Teo y Vera ya no son jóvenes. Dudo mucho que pueda impedirles hacer lo que quieren. Tengo que hacer algo. Mientras tanto, en Krasnostok, en Siberia Oriental. Al salir de la ducha, Sung-Jun tomó el teléfono inteligente y abrió Pavel Text, una aplicación de mensajería privada que no se encuentra en ninguna tienda de aplicaciones, exclusiva solo para miembros. Al abrir la bandeja de entrada, Sung-Jun revisó los mensajes nuevos de 2 de sus subordinados de confianza. Tempest y Piro, el guardián del noreste y el guardián del sur de Pavel, respectivamente. En resumen, Sung-Jun tenía 8 guardianes en Pavel, cada uno responsable de una dirección. Y aunque no tienen licencia de cazador para mantenerse al margen del sistema, son tan fuertes como un cazador de rango S. Primero hizo clic en el mensaje de Tempest. Tempestad. Jefe, el primer lote de minerales de Maná Temes ha llegado a la refinería. Envío total. 124,4 toneladas. Minerales de Maná de grado 2. 15,6 toneladas. Minerales de Maná de grado 3. 108,8 toneladas. Tempestad. Sin pérdidas durante el transporte. Se adjuntan registros de vigilancia e informes de autenticación de sellos. Sung-Jun arqueó una ceja. Según los recuerdos de Alex, un cristal de maná de grado 3 solía venderse por 10.000 créditos el kilogramos y un cristal de maná de grado 2 se vende hasta por 200.000 créditos el kilogramos. Considerando que la eficiencia suele rondar el 10.112%, al refinarlos para convertirlos en cristales de maná, los ingresos mensuales solo por estos dos serían de unos 400-500 millones de créditos. Pero claro, los costos serían igual de altos. Normalmente, obtendría 100 millones, pero como esta vez el rendimiento es mayor, supongo que podría obtener 150 millones de créditos de ganancias. Si lo cuento en 1996, equivaldría a 60-70 millones de dólares, caramba. Y antes ganaba 7.000 créditos al mes. Dejando escapar un suspiro, Sung-Jun sacudió la cabeza, deshaciéndose de los pensamientos inútiles y concentrándose en el asunto. Como Eva ya no está para apoyarme, y mis poderes oculares tampoco funcionaban, tengo que depender completamente de nuevo poder, la autoridad del Señor Supremo, que básicamente mejora con el aumento de partículas de maná. Pero, ¿qué pasa con esta extraña misión? Su mirada se deslizó hacia el registro de misiones. Una misión apareció ante él, tras una semana de transmigración. Misión diaria. Quemar 5.000 cal. Progreso. 942, 5.000. Recompensa. Más 1 punto de habilidad. Se burló. Quemar 5.000 calorías, son como 5 o 6 horas de ejercicio sin parar. Olvídalo. Los puntos de habilidad solo funcionan con habilidades activas, y yo no tengo ninguno de todos modos. Minimizó el registro de misiones con un gesto y volvió a la lista de mensajes.
Sung-Jun dejó a un lado el informe de Tempest con un movimiento rápido e hizo clic en el nombre de Pyro. El mensaje se abrió instantáneamente. Pyro. Señor Pavel, informe urgente. La tríada Shen atacó al cargo 77 rumbo a Vladivostok. La nave se hundió por completo. No hubo supervivientes. Hora estimada del incidente. 4:20 horas. ¿La tríada Shen? La expresión de Qin Tianzu se endureció. Sus dedos se curvaron lentamente alrededor del borde del reposabrazos, y el cuero sintético crujió bajo la presión. Esos malditos bastardos, incluso oír el nombre de nuevo le provocó una punzada de furia fría en las venas. No pudo evitar recordar el recuerdo de Alex sobre la muerte de su esposa y su bebé nonato. La pantalla se oscureció levemente mientras su mente divagaba, accediendo a sus recuerdos de la información de Shentriad. La única razón por la que aún no ha exterminado a este grupo rival, incluso con tanto poder y autoridad, es principalmente porque la tríada Shen es parte de un bloque de poder más amplio llamado Eje de Dios, una alianza infernal entre la tríada Shen y la hermandad Okoro de Novus Mundus, formando el nexo Shen Okoro. Con control total sobre el desierto más grande del mundo, tenían una abundante cantidad de vetas de maná y mazmorras bajo su control con poca oposición. Cuando Eva aún funcionaba, Alexander les había convertido la vida financiera en una pesadilla. Había extraído miles de millones de créditos de sus bóvedas ocultas, había violado sus libros de contabilidad en el extranjero y había expuesto constantemente sus fachadas falsas a la Interpol. Pero ahora, Eva se había ido. También lo eran los hackers de vigilancia satelital que solían monitorear las zonas desprotegidas de Siberia en busca de actividad. Como resultado, ahora apenas podía concentrarse en su propio territorio y no tenía tiempo suficiente para concentrarse en el de ellos. Por consiguiente, Pavel no pudo anticipar un ataque a su cargamento por parte de sus rivales y finalmente perdió. Apretó la mandíbula al releer el mensaje. Después de todo, no se trataba solo de un ataque a la línea de suministro de Pavel. Porque el cargamento que destruyeron no contenía oro, minerales, armas ni menas. En realidad, estaba lleno de medicamentos. Envíos que el propio Alexander había organizado meses atrás, importados discretamente desde Belraya, Zuania, el místico país de los hindúes y también el centro farmacéutico mundial. Si bien Alexander no lo hizo por caridad ni tuvo este cuidado especial por los desafortunados ni nada por el estilo, y esas medicinas no eran más que un medio para que Pavel encontrara equilibrio en la región norte del continente Novus Mundus, que frecuentemente se desestabiliza por las rupturas de mazmorras, el propio Sung-Jun decidió en el último minuto no ganar dinero con eso, sino que planeó donar a través de su grupo de caridad y ganar buena fe allí. Y cuando una hazaña tan noble fue destruida por el grupo rival, los ojos de Sung-Jun brillaron con frialdad. Su mente se llenó de pensamientos sobre cómo vengarse a este grupo rival. Luego, con una fuerte exhalación, comenzó a escribir un comando a Pyro. Comandante. Preparen una nave de carga señuelo. Llénenla con cajas de madera. Cada caja debe estar sellada y llena únicamente de algodón. Nada que los escáneres puedan detectar. Cubran toda la bahía de carga con campos de barrera antisensores. No quiero tripulación humana. Que la nave esté tripulada por robots de combate. Llénenlos con camiones de maná. Sus dedos se detuvieron por un segundo, luego agregó el detalle final. Comandante. Cada caja también llevará uno de nuestros nuevos dispositivos especiales, ya sabes cuáles. El destino de la nave esta vez será Kalayid Nunat, esa isla helada cerca del Polo Sur donde viven menos de 10,000 personas y están prácticamente aisladas del resto del mundo. Estoy seguro de que con semejante destino y semejante defensa en la nave, esta vez sí que actuarán con mayor bombo y platillo. Además, necesito que lideres esto solo, pero no quiero que te enfrentes a los enemigos. En cambio, necesito que, 5 o 5 5 o 5V 5H 5V5 y 5, 5 5G 5V5 U5 5U5. Una sonrisa delgada y malvada se curvó en sus labios cuando presionó enviar. Mensaje entregado. Tiró el teléfono sobre la mesa y murmuró, Ren Tianyu, esto es solo un regalo de muestra para tu Navidad. Sung-Jun rió entre dientes, con la voz cargada de veneno. Este será mi año nuevo para ti. Veamos cómo respondes. Entonces se levantó del sofá, caminó en silencio hacia la ventana y contempló la interminable noche siberiana. El viento soplaba con fuerza, pero su corazón estaba más pesado. Murmuró, apenas audible, ¿qué desastre dejaste atrás? Desapareciste. Tu esposa terminó casándose con otro. Tus hijos estaban siendo criados por su tío.
Ni siquiera sé si debería intervenir en sus vidas, y aunque quisiera, ¿cómo debería hacerlo? La realidad que dejaste atrás es muy diferente a mis expectativas, suspiró, negó con la cabeza mientras miraba la luna. Más tarde esa noche. En Krasnoyarsk eran aproximadamente las 23:55. Sung-Jun estaba profundamente dormido en su cama, sin darse cuenta de la pantalla holográfica translúcida que flotaba sobre él, parpadeando mientras un temporizador de 5 minutos comenzaba a contar en color escarlata. Debajo del temporizador, apareció una notificación sola. Notificación del sistema. Misión diaria. Quemar 5000 cal. Progreso. 1267/5000 cal. Recompensa. Más 1 punto de habilidad. Castigo, en caso de fallo. Activación de la prueba física obligatoria. Tiempo restante. 005 minutos. El mensaje parpadeó silenciosamente en el aire mientras el tiempo restante se reducía, sin ser visto ni leído por Sung-Jun. Y entonces, el reloj marcó las 00. La pantalla desapareció en un destello de luz y el mundo a su alrededor cambió instantáneamente. Ruido sordo. El cuerpo de Sung-Jun de repente se estrelló contra la tierra seca y agrietada. Gimió, haciendo una mueca por el dolor en el hombro, luego parpadeó rápidamente para adaptarse al fuerte sol que caía sobre él. ¿Qué? Él se sentó. El mundo que lo rodeaba ya no era su dormitorio, sino un páramo yermo que se extendía interminablemente en la distancia. Sin árboles ni edificios, solo un horizonte desgarrado bajo un cielo color óxido. Su mirada bajó hacia su cuerpo. Todavía estaba en el pijama que también usaba en la cama. ¿Dónde demonios está esto? ¿Qué está pasando? Y la respuesta llegó con una sombra cayendo sobre él. Mientras Sung-Jun, confundido, levantaba la cabeza con rigidez, vio una gigantesca criatura humanoide, de más de 5 metros de altura, a solo un par de metros de distancia. Su piel era como la de una piedra, surcada de brillantes grietas rojas. En sus manos, sostenía un enorme garrote. El infierno, timbre. Timbre. 5W5 más 55V5H55 y 5555555U5, misión diaria. Fallida. Castigo. Obligatorio. Prueba física. Activa. Estado. Reino de instancia suspendido por el tiempo. Objetivo. Derrotar a la bestia guardiana designada para regresar. Vidas restantes. 9. Recompensa opcional al completar. Más 1 punto de habilidad. Sung-Jun no pudo evitar mirar fijamente la pantalla que flotaba ante él con el rostro paralizado. Este es el castigo, murmuró, dándose una palmada en las mejillas para salir de su aturdimiento. De repente, se escuchó un paso atronador mientras el gigantesco se movía. En un instante, el gigantesco gigante empezó a cargar contra él con su garrote puntiagudo en alto. Se movía con una velocidad sorprendente, a pesar de su descomunal tamaño. Cuando el garrote se dirigió hacia él, Sung-Jun se lanzó hacia la derecha por reflejo, esquivándolo casi por completo. Casi, el borde del palo le rozó las costillas, solo un roce, y sin embargo, grieta. Salió volando como un muñeco de trapo. Rodó por el suelo, dando tumbos, antes de derrapar y detenerse a una docena de metros de distancia. Su caja torácica quedó destrozada como un cristal. Joder, jadeó, luchando incluso por levantar un brazo. Pero la sombra apareció de nuevo, más cerca esta vez. El gigante estaba en el aire y su garrote ya caía hacia él. Esta vez, Sung-Jun no tuvo tiempo de moverse. Solo pudo levantar la vista con los ojos vidriosos por el dolor mientras intentaba levantar una mano, esquivar, hacer cualquier cosa, pero, grieta. Su mundo se oscureció casi al instante. Lo último que vio fue un pie enorme. Y entonces, sin más, se convirtió en una pulpa sangrienta. Timbre. Moriste. Sin embargo, un momento después, con un jadeo, volvió a la vida. El cuerpo de Sung-Jun volvió a su estado normal sin heridas ni lesiones, sobre la tierra agrietada donde había estado al principio. Una nueva notificación apareció sobre él. Timbre. 1 vida consumida. Resurrección completa. Suspensión temporal. 10 segundos restantes. Vidas restantes. 8, 9. El gigante de piedra se congeló en pleno movimiento, tal como estaba cuando Sung-Jun lo vio por primera vez. Se detuvo como en una escena de un simulador de realidad virtual. Los ojos de Sung-Jun se oscurecieron y casi un gruñido escapó de su boca. ¡Qué castigo tan grave por no entrenar este maldito sistema! Mientras el cronómetro de 10 segundos se acercaba a cero, Sung-Jun apartó todo tipo de pensamientos y corrió en la dirección opuesta, aumentando la distancia entre él y el gigante congelado. Mostrar interfaz de personaje.
Con un rápido desplazamiento hacia abajo, hizo clic en habilidad. Autoridad del Señor Superior. Habilidades desbloqueadas. Cadena de mando. Estado actual. Aumento de fuerza del 20%. Ojos del dominio. Habilidades almacenadas. Armadura del Dios del Rayo. Resistencia del Soberano. Todo el daño de la armadura del Dios del Rayo se reduce un 50%. La resistencia elemental aumenta un 20%. Sin pensarlo mucho, hizo clic en la armadura del Dios del Rayo. Una nueva ventana holográfica se materializó mostrando sus detalles. Armadura del Dios del Rayo, usuario original. Tempest. Uso restante. 3. Duración. 60 segundos por activación. Los dedos de Sun Jun se quedaron suspendidos en el aire. 1 minuto por uso. ¿Eso significa que tengo unos 3 minutos para derrotar a este monstruo? Mientras pensaba en la estrategia, el cronómetro llegó a 0. La pantalla desapareció y el cuerpo del gigante de piedra se estremeció. Volvió a moverse. Y entonces, Sun Jun giró sobre sus talones y corrió hacia él. A 10 metros de distancia, sus pies se estrellaron contra la tierra y gruñó el gatillo. Armadura del Dios del Rayo, activar. Crackom. En un instante, todo su ser estalló en un destello de luz cegador. Cuando desapareció un momento después, un rayo envolvió su cuerpo en placas afiladas y chispas de electricidad bailaron por todo su cuerpo. Su cabello se alzó violentamente. Incluso el aire a su alrededor empezó a vibrar con chispas eléctricas inestables. Veamos qué te parece esto, murmuró con la mirada fija en el oponente. Mientras el gigante continuaba moviéndose, Sun Jun salió disparado del suelo como un rayo. ¡Bum! Disparó directo a la cabeza de la bestia con su puño blindado hacia atrás, lanzando rayos en espiral hacia sus nudillos. Y entonces, atacó con todas sus fuerzas. Su puñetazo se estrelló contra la cara del gigante a la velocidad del sonido, liberando una onda de choque. Grieta. Pero cuando la luz se aclaró, se observó un leve rasguño blanco y una fractura fina en la mejilla derecha de la criatura. Pero eso es todo. ¿Eh? Los ojos de Sun Jun se abrieron de par en par y palideció de horror. ¿Eso fue todo? Ni siquiera tuvo la oportunidad de aterrizar en el suelo para atacar de nuevo cuando la mano del gigante se cerró a su alrededor como una jaula. Corchete. La armadura relámpago chispeó violentamente, intentando resistir la fuerza. Pero fue inútil contra el poderoso agarre del gigante. El gigante gruñó, apretando su agarre nuevamente mientras las costillas de Sun Jun crujían bajo su gran poder. Arug. Ga. Déjame, cabrón. Con un crujido espantoso, los huesos de Sun Jun cedieron. Sus ojos se pusieron en blanco cuando la armadura se hizo añicos. Sun Jun no pudo hacer nada para defenderse. No pudo liberarse de su agarre, y finalmente, su cuerpo se desgarró dentro de la mano del gigante como una fruta reventada. El apagón está aquí de nuevo. 1 vida consumida. Resurrección completa. Suspensión temporal. 10 segundos restantes. Vidas restantes. 7, 9. Sun Jun reapareció en el mismo lugar donde había resucitado antes, acostado boca arriba, y dejó escapar un fuerte jadeo al incorporarse. Su cuerpo sanó al instante, como si no hubiera muerto y resucitado, sino que hubiera retrocedido en el tiempo. Maldita sea, incluso con ese poder, solo pude arañarlo. Sun Jun apretó los dientes y los puños. Miró fijamente al gigante, que se había congelado de nuevo tras la resurrección, igual que la última vez. La cuenta regresiva comenzó de nuevo sobre su cabeza. Reanudar en 6 segundos, murmuró, entrecerrando los ojos. Solo quedan 6 segundos, cerró los ojos y respiró lentamente. Luego, concentrando su voluntad, buscó en su cuerpo y extrajo las reservas de maná que tenía y las moldeó. HSSSSHHHK. Un sable de energía translúcida de color azul dorado se encendió en su palma, vibrando con maná inestable. Lo que necesito no es un puño, sino un sable, una simple espada conjurada, rudimentaria, pero lo suficientemente afilada como para cortar a la mayoría de los monstruos. O al menos eso creía en ese momento. Si no se puede destruir con fuerza bruta, entonces debo cortarla. Aprovechando su quietud, Sun Jun se lanzó hacia adelante. El sable brilló cuando lo levantó por encima de su cabeza y lo dejó caer sobre la pierna izquierda de la bestia, con la esperanza de restringir sus movimientos. Pero, en el momento en que su sable de maná golpeó la pierna del gigante, auge. Una onda de fuerza explotó hacia afuera en lugar de lastimar al monstruo. El cuerpo de Sun Jun salió despedido hacia atrás como un muñeco de trapo. Cayó al suelo con un golpe sordo, y un dolor insoportable le recorrió la columna.
Mierda. Golpeó fuerte y tosió violentamente. Antes de que pudiera moverse más, la cuenta regresiva se desvaneció. 00. El gigante volvió a la vida rugiendo y dio un gran salto hacia adelante una vez más, como de costumbre. Crack boom. Sun Jun apenas levantó los brazos cuando el pie del titán cayó sobre su cuerpo. El mundo se oscureció por tercera vez. Y apareció una notificación familiar. Resurrección completa. Suspensión temporal. 10 segundos restantes. Vidas restantes. 7, 9. El cuerpo de Sun Jun se reformó nuevamente en el polvo mientras sus ojos se abrían de par en confusión. Uf, se incorporó lentamente. Pero entonces, al posar la vista en la pantalla holográfica, sintió que algo andaba mal. Había muerto 3 veces hasta ahora, por lo que la notificación debería decir: vidas restantes. 6, 9. Pero en cambio, todavía decía: vidas restantes. 7, 9. Parpadeó. Bueno, ¿qué pasa? Entonces llegó el segundo shock. Su núcleo de maná palpitó dentro de su pecho. Sus reservas estaban completamente llenas. Sun Jun se puso de pie, parpadeando rápidamente. Espera, no solo no aumenta el número de muertes, sino que mi maná se recuperó. Bajó la mirada hacia sus manos, flexionando los dedos. ¿Por qué? Después de un rato, Sun Jun apretó con más fuerza el sable de energía. No tenía ni idea de por qué sus vidas no disminuían las últimas veces. ¿Era un fallo? ¿Una característica? ¿O alguna regla oculta? Desafortunadamente, no tuvo el lujo de preocuparse cuando el gigante se movió nuevamente. El gigante se movía con una velocidad vertiginosa como siempre, con el garrote en alto. Esta vez, Sun Jun intentó esquivarlo antes de tiempo para predecir el golpe, pero la bestia se ajustó. ¡Bum! El palo giró bajo formando un arco y la punta le golpeó el costado izquierdo. Grieta. Las costillas se rompieron instantáneamente. Ark, el cuerpo de Sun Jun salió despedido por los aires, rebotando contra piedras agrietadas y arena, tosiendo sangre con violencia mientras su visión se nublaba. Sintió cómo la piel de su pecho se abría. El dolor era insoportable. Sus ojos se levantaron justo a tiempo para ver la sombra caer. El titán puso su pie sobre él. Crujido. Resurrección completa. Suspensión temporal. 10 segundos restantes. Vidas restantes. 7, 9. Gaia se despertó jadeando con un grito, agarrándose los costados antes de darse cuenta de que su cuerpo estaba completo nuevamente. Aún así, 7 vidas. ¿Qué carajo está pasando? Gruñó de nuevo, tambaleándose hasta ponerse de pie. No hay tiempo para pensar. Solo hay tiempo para intentarlo. De nuevo. Esta vez, Sun Jun no se precipitó de frente. Mientras la cuenta regresiva comenzaba sobre el gigante congelado, se movió detrás del monstruo. Tendón de Aquiles, no tiene tendones, pero, volvió a conjurar el sable, dejando escapar un suspiro agudo. A ver si funciona. 00. El monstruo se movió de nuevo. Y Sun Jun atacó primero con un tajo limpio, justo en la parte posterior del talón. La hoja se clavó bastante profundo. Rebanada. Y por primera vez, el gigante dejó escapar un rugido horroroso, casi ensordecedor para Sun Jun, quien hizo una mueca ante el repentino rugido. Sin embargo, el rugido era el menor de sus problemas. Su sangre, espesa, negra, viscosa y maloliente, brotaba a borbotones de sus patas, salpicada como un geyser directamente de la herida, formando un arco hacia él. Sí. El efecto fue bastante inmediato. En cuanto la sangre le salpicó la cara, su piel empezó a arder. Arga. Sun Jun gritó mientras la agonía lo quemaba por dentro. El líquido le quemaba la carne como ácido. Un vapor se elevaba de su rostro al caer al suelo. Su sable desapareció de su mano. Sus ojos se desorbitaron, su boca se abrió de par en par, y en un instante, todo su rostro se derritió en la nada. Luego, apagón otra vez. 1 vida consumida. Resurrección completa. Suspensión temporal. 10 segundos restantes. Vidas restantes. 6, 9. Se incorporó de nuevo, tosiendo por reflejo, aunque sus pulmones estaban intactos. Pero ahora su mirada era aguda. Porque esta vez, algo hizo clic en su cabeza. Vidas restantes. 6, 9. Parpadeó con fuerza al comprender. 3 muertes por pisotón. 2 por aplastamiento de manos. 1 por esa sangre, el baño de ácido. Son 6 en total. Y aún así, ¿solo se cuentan 3 tipos? Murmuró con voz ronca pero firme. Sus ojos se abrieron mientras un susurro se le escapaba. Es la cantidad de formas distintas en las que he muerto.
El sistema no descontaba vidas por repetición. Catalogaba las muertes por método. Hasta el momento se habían registrado 3 tipos. Y con cada muerte, su maná regresaba completo. Sung Jun rió con amargura, sacudiéndose el polvo del hombro mientras se levantaba de nuevo. Así que así es como quieres jugar. El dolor de la sangre derretida todavía atormentaba su piel, pero la determinación en sus ojos se volvió más clara que nunca ahora que la entendía. Mientras su mente comenzó a calcular cómo maximizar sus posibilidades de comprobar sus puntos débiles manteniendo sus vidas restantes lo más altas posible, el período de gracia de 10 segundos llegó al 5.º segundo. Sung Jun apretó con más fuerza su sable de energía. No dudó en cargar de nuevo. Volvió a rodearlo, acercándose antes de tomar posición. 00020001/. La hoja volvió a clavarse en el tendón, igual que antes. Un geyser de sangre negra estalló en el aire. Pero Sung Jun ya se había ido, su movimiento perfectamente sincronizado con un giro corporal y la huida de la zona de ráfaga letal. Unas gotas le rozaron la manga, pero el torrente principal no lo alcanzó. Y entonces, el gigante cayó. Un crash satisfactorio resonó a través del páramo mientras la enorme figura se desplomaba hacia adelante. Ruido sordo. Sung Jun no perdió tiempo en celebrar y corrió hacia adelante. Luego saltó sobre la espalda del gigante y la alcanzó. Entonces, un golpe salvaje de su garrote lo atacó. Se agachó y cargó hacia adelante. Se mantuvo firme, deslizándose hacia adelante, sus botas raspando la carne de piedra. Por fin, su nuca apareció a la vista. No esperaba llegar tan rápido, terminemos con esto, gruñó Sung Jun, mientras el sable en sus manos brillaba mientras lo levantaba. Sin embargo, el monstruo no había terminado. Su mano izquierda, todavía funcional y terriblemente rápida, se echó hacia atrás y lo agarró en medio de una embestida. No. Un momento después, el dolor le aplastó todos los nervios. Sus huesos quedaron destrozados como una nuez machacada por un martillo. Y luego, resurrección completa. Suspensión temporal. 10 segundos restantes. Vidas restantes. 6, 9. Tosió y gimió mientras se incorporaba. Pero esta vez, no había pánico en sus ojos. Las vidas restantes se mantuvieron intactas. 5 o 5 5 5 5 5 V 5 S 5 5 5 5 5 5 5 5 y pisotón. Aplastamiento de manos. Sangre ácida, susurró, relatando con calma. Solo he sido castigado de verdad por nuevos errores. Sí, mi teoría es cierta. Y ahora, ha llegado tu mal momento, murmuró con los ojos entrecerrados. Gigante. Al poco tiempo. Quebrar. Apagón. Resurrección completa. Suspensión temporal. 10 segundos restantes. Vidas restantes. 5, 9. Sung Jun se sentó con las piernas cruzadas, una vez más resucitado. El viento seco sopló, indiferente a su muerte o resurrección. Sus huesos ya no le dolían tanto como su orgullo, pero no había pánico ni preocupación en su rostro. Estaba completamente tranquilo. Abrió los ojos lentamente, exhalando profundamente. 5 vidas, murmuró. Aún quedan 5. Cerró los ojos de nuevo, pensando con rapidez. Primero, el sable de maná es lo suficientemente afilado como para atravesar sus defensas. Segundo, su golpe en el tendón de Aquiles es lo suficientemente efectivo como para derribarlo. Tercero, el rango de reflejos del gigante es descomunal. La mano izquierda no parece soltar el garrote, ni siquiera al caer. Pero la derecha tiene una flexibilidad descomunal. Puede doblarse casi 150 grados y llegar hasta la parte baja de la espalda. Tomó otra bocanada de aire. Una parte distante de él quería maldecir el sistema. Pero mantuvo la calma y respiró hondo otra vez. En cambio, sus dedos se movieron. Deslizó la mano por el aire y abrió la lista de habilidades. Armadura del dios del rayo. Usos restantes. 2/3. Respirando hondo, murmuró. Ya han pasado 20 minutos. He recopilado información. Ahora es hora de usar el segundo. A diferencia del maná, la armadura del dios del rayo no se reiniciaba. La usaba una vez y ya. Solo le quedaban 2 veces al día. Cuando el cronómetro llegó a 0 y el gigante se movió, Sung Jun abrió los ojos y se puso de pie. Hagámoslo. Activó la habilidad. Armadura del dios del rayo. Comprobada. Tras activar la armadura del dios del rayo, conjuró un sable de maná concentrado en una mano y una lanza de maná en la otra. La doble invocación consumió casi la mitad de sus reservas al instante. Muy bien, vamos con esto, se lanzó hacia adelante como un misil. El gigante se balanceó mientras se acercaba.
Sung Jun voló lentamente y se deslizó entre sus piernas, haciendo un gesto con el sable. Barra oblicua. Le dio un golpe limpio en el tendón de Aquiles derecho. La sangre brotó a borbotones, pero saltó alto antes de que le salpicara. La bestia gimió y se desplomó hacia adelante con un temblor estremecedor. Sung Jun aterrizó sobre la parte posterior de sus muslos y echó a correr. El garrote volvió a golpearlo con fuerza. Se agachó, se abalanzó y corrió por encima de su columna. El cuello apareció a la vista, junto con su mano derecha, curvándose en el aire para capturarlo. HMPF, predecible, justo cuando la mano se lanzó la lanza de energía hacia arriba, no a la palma, sino directamente a la muñeca. Gracias. Un chorro de sangre humeante brotó cuando la lanza de maná se clavó profundamente en su muñeca, pero él ya se estaba deslizando hacia atrás para evadir esa sangre ácida. Mientras gritaba, Sung Jun no pudo evitar sonreír. Así es, grita, cabrón. Entonces, sintió algo, de repente, y una sombra apareció sobre él. Él miró hacia arriba. Sus ojos solo captaron la punta del garrote en la última fracción de segundo. Vamos, susurró con la mirada vacía. Grieta. Le cayó de lleno en la cabeza desde arriba, como si fuera un martillo. Apagón, jadeó cuando el aliento regresó como un puñetazo en el pecho. Resurrección completa. Suspensión temporal. 10 segundos restantes. Vidas restantes. 4, 9. Se quedó allí un momento, parpadeando hacia el cielo. Maldita sea. Pensé que solo su mano derecha tenía una flexibilidad increíble. ¿Cómo puede su mano izquierda, con un garrote, girarse completamente para golpearme? ¿No es demasiado?